Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar inicio el día de hoy a la sesión. Voy a comenzar compartiéndoles. Acá estamos. Maestra, buenos días. Buenos días, ¿cómo les fue en su semana? Yo espero que muy bien. Más o menos, más o menos. Con tareas pendientes todavía. Todavía, ay, bueno, Sí. sí, ya se les viene la tercera evaluación y todo. Bueno, pero ya están a Buenos días, unos días. maestra. Buenos días. Y Ya todavía están. con días tenemos días, pero ya se siente la presión. Sí, yo también lo veo y digo, ay, creo que se les va a ir muy rápido. Aunque sea, nos Oiga, hubieran dado un maestra, día. Sí, ¿verdad? Mande, escucho. una preguntota. Es que todas las clases que tengo con usted, digo, al final le pregunto, pero ya cerramos con mucha apuración siempre. Ah, ok, no, Algo que adelante. no tiene nada que ver con la materia. Ajá. Eh, ¿Cómo le puedo hacer para poner la imagen de usted en la pantalla de Zoom? Es que usted se ve doble, pero se ve muy padre cuando comparte pantalla, que se ve bien chiquito en la pantalla. Ah, me veo doble. Sí, cuando comparte la pantalla, haga de cuenta que nada más se ve usted sin fondo, pero dentro de su plantilla de lo que está compartiendo. Ah, ya. Le puedo, quizá a lo mejor sea yo la que les tenga que compartir sin verme. Ahorita les voy a mostrar una y ya me dicen si ya no se ve, para que ustedes puedan ver la Mm, plantilla. Más bien, o sea, mi pregunta es, ¿cómo le hace? Porque se ve muy bien, o sea, a mí me gustaría aprender a ser el que Ah, me ya, pudiera. ya, ya, ya. Ah, lo que pasa es que cuando uno le da en presentación, en donde ahorita por ejemplo que compartamos, si gustan alguien hacerlo, yo comparto la presentación y en donde viene la presentación nos da varias opciones, en donde viene donde ubicarnos. Entonces hay una donde da la pantalla completa, otra donde ustedes por ejemplo aparecen, o yo aparecería de esta manera, miren, ahorita se las presento. Pero nos da la opción, en realidad es la opción la que nos la da. Ujú. Es que se ve muy bien porque la puedo seguir viendo, pero puedo ocultar el icono donde usted se ve que a veces corta la información y me Ah, ya, parece excelente. Ah, ok, ya vi. ¿ya viste? Ahorita no sé en dónde Perfecto. aparezco. Al lado completa. Ajá, di otra selección. Entonces normalmente la que elijo es una donde aparezco, pero que la minimizo para que no se vea así completamente. Ok, y es que como no tenía nada que ver con la materia, siempre me esperaba hasta el último, pero nunca, Ah, no, no te daba preocupes. tiempo. Muchas gracias, maestra. No, de qué. Aquí estoy buscando la presentación porque se me perdió. Ahí está. Tengo ya la otra. No, seguimos aquí, pero ¿por qué no me quiere dar? Ahí está ya. Sí, por eso se minimiza y ya cuando se minimiza es ya cuando aparece. En esta creo no aparezco, que les acabo de pasar. Sí aparece, pero a un ladito. Ah, sí, entonces dejen. Entonces aparece grande, sino para minimizarla. Sí, exacto. Sí, porque la dejé ahí grandota. Y aquí, por ejemplo, ya minimizo y debe de quedar en chiquito. Debe de nada más verse muy pequeñito. Sí, sí se ve así. Pero ahora, ¿por qué ustedes no me aparecen? No me aparece. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Sí se Ah, ve. porque a mí me la perdió. Ahorita de que le estuve moviendo, ya no Es culpa aparece de la... Alfonso, maestra. Sí, por andar ahí explicándole. ¿Ya ve por qué no preguntaba, maestra? Ajá, ya vi, ya vi. Ahí veo. Sí, ya no me aparece.
Vamos a ver. Vamos a ver. No, ya me desapareció por andarle moviendo. Ya, creo que ya. Ahora sí, ya. Ya está. Sí, ¿verdad? Ya se ve. Ok. Bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre todavía esos niveles de comunicación porque pareciera muy sencillo, pero si se han podido dar cuenta todos los elementos que nos implica estar observando. Veíamos, yo creo que ustedes lo veían cuando analizábamos lo de lo que corresponde a la entrevista y se veía como muy fácil, muy sencillo entrevistar y tomar decisiones y hacer las preguntas, lanzarlas y como que es todo. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de todos los elementos que nos implica a la hora de estar tomando decisiones de qué voy a preguntar, qué voy a observar y de qué manera tengo yo que estar analizando la información. En esta parte que el día de hoy les voy a compartir tiene que ver con cómo incluso manejar la información. Pero nos hablan de primero revisar de 4 reglas importantísimas de entender para cuidar lo que es la resistencia del paciente. Recordemos que de entrada ya tiene características propias, pero por otro lado hay que cuidar estos puntos porque nos dicen no hay que entrar en lucha de poder. A veces el paciente no nos quiere dar la información o se niega a aceptar algo de la realidad, entonces nos dicen no lo confrontes, porque si lo queremos confrontar y debatir, menos se va a abrir a la comunicación, no nos va a dar la información que esperamos, entonces sí hay que ser muy cuidadosos. Por otro lado, también lo que tenemos que cuidar es validar la protección. Y nos dicen, es importante, aquí como da un pasito atrás, normaliza que es válido no querer hablar. Si la persona no quiere hablar, respétala. Busca la estrategia de cómo hablar con él, pero no lo obligues. Porque si lo obligas, nos dicen que es así un tanto complicado porque no nos va a dar la información que esperamos. Y entonces nos dicen que esto desarma la defensa y reduce la ansiedad cuando yo valido que no se quiere hablar. No te preocupes, yo sé que no quieres hablar, pero es un aspecto muy importante que me permitirá entender por lo que estás viviendo. Y entonces cuando generamos con esa empatía, quizá la misma persona empiece a hablar. Entonces, esto es importante. Para validar validar la protección de la persona, hay que verlo a los ojos, hay que hablar en tono claro, hay que hasta incluso sonreírle, a sentir lo que él está informando, hacer breves pausas, de tal manera que la persona se sienta en ese ambiente de confianza para que pueda seguir hablando. Y si no, nos dicen, hay que también respetarlo. Por otro lado, también hay que trabajar lo que le llaman la metacomunicación. Hablar sobre lo que se está comunicando, sobre lo que está sucediendo en ese momento. Y ejemplo, nos dicen, noto que cuando intento indagar prefieres cambiar de tema. Respeto eso. ¿De qué te gustaría hablar? Comentar ahorita. Entonces es reconocer de que no quiere hablar y de lo que está diciendo el mensaje. Y nos dicen que una vez que nosotros también hagamos esto, hay que registrar esta información de datos no como un fracaso de, ay, no logré que la persona hablara. Porque a veces nos sentimos incapacitados, nos sentimos así como que termina la terapia y decimos, ay, no lo logré. No, nos dicen que no es un fracaso, sino que en ese momento quizás su palabra generó que viéramos que hay angustia, que hay preocupación, pero que no lo puede sacar. Algo está pasando en la persona que no lo puede sacar. Entonces, en lugar de registrar como no lo logré, no conseguí nada, es registrar una hipótesis, una suposición tuya. ¿Por qué creen que la persona no quiso hablar? Y entonces cuando logremos hacer ese registro nos va a ayudar muchísimo porque no lo vamos a ver como fracaso. Y entonces lo que no hay que es emitir juicio. ¿Cómo sería emitir juicio? Decir, no, es que la persona viene cerrada y no quiere hablar. Entonces así yo no voy a poder trabajar. Eso es un juicio. Si lo registras más como una suposición, considero que la persona está pasando por un momento difícil, por eso fue complicado que hablara con mayor seguridad o que expresara lo que siente. Entonces hay que generar hipótesis más que juicios y diferenciarlas. Y entonces también nos dicen entonces que
el punto importante es generar, desde Carlos Rogers, nos dicen es un reflejo clínico. ¿Qué nos implica? Escucha. Primero que nada, él nos dice, atiende a las palabras así tal cual literales como nos lo está diciendo el paciente, escúchalo. Y a veces hasta registra qué palabras está utilizando, porque esas palabras nos estarán dando datos importantes. Porque nos estará incluso permitiendo que a lo mejor él ya generó un discurso previo, ya lo tenía preparado lo que te quería contestar. Sabía que algo le ibas a preguntar y hasta ya lo trae memorizado. O incluso se escucha cuando viene manipulado, cuando alguien ya le dijo qué decir. Si te preguntan esto, tú dices esto, ¿no? Principalmente cuando hablamos de los niños adolescentes que están queriendo ser manipulados por los padres. Y bueno, por otro lado, lo que ya hemos dicho, observen todos los componentes verbales, preverbales, no verbales y demás. E identifiquen con claridad la emoción que está oculta a través del mensaje, porque todo mensaje pues trae una carga emotiva, ¿sí? O afectiva. Y devuelve, una devolución es con una frase corta, visibiliza esa emoción, pero sin juzgar, sin emitir también un juicio o quererles dar la respuesta, ¿no? Entonces nos dicen que hay que evitar saturar con preguntas, porque eso le genera inseguridad al paciente, o nada más nos quiere responder por responder. Recuerdo cuando ustedes me entregaron sus primeras entrevistas, donde les dije, hagan preguntas al paciente o a una persona, diseñenla, planifíquenla, y hubo quien me colocaba hasta 30 preguntas. Entonces imagínense tiempo para resolver una entrevista de 30 preguntas. Y entonces se convierte más que una entrevista en un cuestionario o en una hoja de datos. Entonces sí es importante ser muy, muy cuidadosos para a la hora de cuestionar. Entonces, una cantidad precisa que digamos que hay para las preguntas no existe. Pero se acuerdan que habíamos estado viendo los tiempos que mínimo debiéramos de considerar en una entrevista, desde 40 a 45 minutos. Entonces, con lo que han venido ustedes analizando, ustedes mismos han caído en la idea de, si queremos una respuesta profunda, bien contestada, pues nos va a llevar en esos 40 minutos, pues a veces hasta en 5, 6, 7 preguntas a lo mucho, porque diríamos, a veces o no a veces, la mayoría de ocasiones debiera de ser más útil una entrevista semiestructurada, porque a partir de lo que ellos te van contestando tú puedes ir haciendo preguntas. Pero si yo estructuro simplemente 15 preguntas, pensemos tiempo que me lleva en lo que le hago la pregunta y tiempo que le lleva en lo que responde. Entonces, si le damos 1 minuto a cada una, y estamos hablando de 15 minutos, ¿a qué nivel de profundidad me va a ir contestando la persona? Le sobran 20 minutos, 25 minutos. ¿Va a haber profundidad? Difícilmente. Entonces sí es importante ser cuidadoso con esa situación. Entonces, nos hablan también que es muy importante, algunos autores nos dicen que es necesario cuidar esa experiencia que se tiene, las experiencias emocionales que se pueden dar. Por ejemplo, aquí tenemos 3 situaciones en donde nos dicen que en el nivel 1 hay un reflejo simple. Pone en evidencia a la persona una emoción directa y explícita. Aquí el terapeuta es la habilidad de cómo preguntar. Te sientes muy solo e impotente ante este cambio. Es decir, hay un reflejo simple de lo que él me está diciendo. Le contesto, porque quizá él me dijo que sí se siente solo, que no encuentra el camino, etcétera. Con sus mismas palabras nos le llaman algunos autores parafrasear. Parafraseo lo que él me dijo y entonces le doy una respuesta simple o un comentario simple. A veces hay un reflejo de resistencia. La oposición, el silencio, te causa molestia estar aquí por obligación y sientes desconfianza. Es decir, asumo cómo se está sintiendo para poder trabajar su resistencia que está reflejando. ¿Cómo me doy cuenta de la resistencia? Pues porque no quiere hablar, porque está en silencio, porque su forma de contestar. Y nos hablan de un reflejo elucidatorio. Deduce un sentimiento implícito que se filtra a través de gestos o suspiros. Es decir, yo identifico esa situación y entonces
¿Se acuerdan cuando decía, no, pero sí me siento bien? Nuestros entrevistados, tú quieres verlo del lado positivo, pero su tono de voz muestra dolor. Decíamos, muestra que todavía no supera la situación. Entonces, ¿cómo vamos a poder utilizar algunas frases que no impongan? Me da la impresión de, corrígeme si me equivoco, pero percibo, es decir, le vamos a dar la oportunidad de que él nos vaya contestando conforme a lo que él va diciendo. Entonces, no afirmo de decirle, no, es que tú estás negándote a hablar, no lo afirmo, sino solo menciono que me da la impresión de. No afirmo que la persona trae tal situación, sino le hago ver que estoy percibiendo tal situación. Quizá yo pueda tener la seguridad de que sí está sucediendo, pero si yo le digo con la seguridad que eso está sucediendo, quizá él todavía tiene la resistencia por no contestar. Bueno, por otro lado, ya habíamos también mencionado en relación a la importancia que tiene el espacio con la persona, las distancias, por ahí algunos ya me colocaban en sus ejemplos, pues si existe un escritorio, hasta el escritorio es un obstáculo que no me permite esa proximidad, ese contacto con la persona. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta? ¿Quién me ayuda en su lectura, por favor? Tenemos 4. Bueno, más la regla proxémica. Yo mis. Adelante. Dice kinesia y proxemia, el 80% del mensaje. Posturas, inclinación hacia adelante, apertura versus brazos cruzados, defensa, resistencia. 2. Gestos. Diferenciación entre ilustradores, apoyan el discurso y adaptadores, fugas de ansiedad. 3. Silencios. El silencio es comunicación activa, refleja reflexión, angustia o un punto de bloqueo. 4. Actitudes. Disposición global hacia el terapeuta. Sumisión, hostilidad y colaboración. Regla proxémica. Mantener angulación a 45 grados o 90 ángulos, evitando la confrontación frontal directa para no generar amenaza. Ok, muchas gracias. Entonces vieron lo que significa cada una de las posturas. Entonces, en esa parte hasta les digo, tenemos que ser muy bien, muy observadores. Y el silencio, a veces asumimos que el silencio es porque no quiere hablar. Pero también hay que saber identificar cuándo es reflexión, cuándo es angustia o cuándo es bloqueo. Y darle esa pausa o ese tiempo a la persona en contestar. No presionar. Pero tampoco podemos dejarlo que todo el tiempo se la pase así, sino tenemos que llevarlo a que pueda dialogar. Entonces, vean la importancia que tiene esta parte de comunicarse. Nos dicen hasta la paralingüística, los sonidos, el tono de voz, es decir, todo tiene que ver. De ahí que incluso algunos autores nos sugieren que también estos puntos hay que ser muy cuidadosos. No sé si les ha pasado, cuando ustedes hasta incluso están en clase presencial, que estas acciones suceden, ¿no? Hoy como psicólogos vemos con mayor situación, nos dicen estos radares, estos gestos en el cuerpo, ¿no? Se está toque y toque alguna parte del cuerpo, se toca la cara, se toca las manos, se toca el cuello, mueve mucho las manos, o está jugando con la pluma, está jugando con su pulsera, está jugando con su anillo, está haciendo sonidos en la mesa. Bueno, en este caso no hay mesas, ¿verdad? Pero sí con el sillón, etcétera, ¿no? O está moviendo el pie. Todo este tipo de situaciones nos están dando información. Por lo tanto, a veces vemos quizá fotos, película, en donde vemos al psicólogo que solo está escribiendo. ¿Creen que pueda tomar en cuenta todos estos puntos de la anterior diapositiva y esta, si solamente está escribiendo? No. Difícilmente, ¿verdad? Entonces vemos que si cruza brazos, si tiene movimientos de los dedos, todo esto nos está dando una información. Entonces, como terapeutas nosotros tenemos que estar relajados, escuchando, atendiendo, viendo todas estas señales e incluso tomando a veces nota. Hay que tener esa capacidad también de tomar nota
de tal manera de que nos ayude a registrar la mayor información, pero no detenernos tanto en el querer estar tome y tome nota, porque si no se nos estarán yendo de las manos muchas de estas situaciones. Y entonces nos hablan de, hay que también ver ese control neurovegetativo que está presentando a la persona. Ese control tiene que ver con su sistema nervioso. El sistema nervioso, todo esto nos da información. Y nos hablan de dos sistemas que ustedes tienen que identificar, el simpático y el parasimpático. Simpático, que nos ayuda a que si la persona empieza a respirar de manera muy acelerada, empieza a tener sudoración, tensión muscular, voz quebradiza, nos dicen es alerta. Alerta porque está quizá reviviendo el trauma, está angustiándose, está viviendo un momento difícil en ese momento. Hay que tratar de ayudarle a que conserve la calma, a que vuelva a disminuir su ritmo cardíaco, a que se vuelva a restablecer. A veces puede ser que esto se haya generado con alguna de las preguntas, no porque lo hayamos hecho mal, sino al contrario, porque se está la persona expresando. Pero no podemos cerrar la sesión si la persona se encuentra en esta etapa simpático, porque se va a ir la persona tensa. Y a veces decimos, pero ya son los 40 minutos y llega mi siguiente paciente. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Pedirle un tiempo a mi paciente que me espera y dedicárselo a la persona. Pedirle un tiempo. ¿Creen que nos daría quizá, cómo le haríamos? Porque, ¿cómo hacerle? Detengo la sesión, le pido un tiempo o qué hago. Es buena alternativa, pero por ahí hay que ser cuidadosos. Alfonso. Bueno, es que yo creo que durante la sesión tendríamos que ir precisamente viendo estos aspectos y con base a la sesión, si vemos que se aproxima el tiempo, pues hacemos alguna actividad de relajación como la respiración, como actividades que lo saquen precisamente de este episodio emocional. Ok. El desgaste físico creo que siempre es el mayor salvavidas, ¿no? Así es. Y un punto importante es que a veces quizá a todos nuestros pacientes tendríamos que haberles dicho que normalmente atendemos de 50 minutos, pero que les pedimos su comprensión para que si en algún momento hay alguna tardanza es por alguna situación especial. Quizá más en ese diálogo también tendríamos que hacer como nuestro encuadre con algún paciente para que sepa que tanto a él le podemos brindar tiempo adicional como al futuro en futuras sesiones, porque nos decían ahorita, ¿no? Le digo que me dé un tiempo el siguiente paciente, pero lo tengo en ese momento como caótico, difícilmente voy a dejarlo por irle a decir al siguiente paciente. Entonces tenemos que hasta eso trabajarlo desde un inicio en nuestros encuadres, ¿no? Que ellos sepan, que ellos conozcan. Y cuando empiezo con la siguiente persona, quizá, discúlpeme, tuve una situación que tenía que atender con urgencia, lamento la tardanza en haberlo atendido. Entonces sí cuidar esa parte, pero nunca dejar ir a un paciente, a una persona, cuando se presenta alguna situación de este tipo, donde eh, sus emociones, diríamos, están al borde. Nos decían, esta técnica que nos aparece ahorita, que nos comparte, dejen veo quién nos lo está compartiendo, Nayeli, nos dice aplicar el mindfulness. Efectivamente, esa es una manera de relajación que hoy la están trabajando, y que la están trabajando hasta en grupo, individual, de diferentes maneras, porque le ayuda a la persona a relajarse, a la persona a analizar su momento. Y por eso hablamos de que en una entrevista hasta procesos de relajación, que ya ahorita Alfonso también nos decía, son fundamentales. ¿Para qué? Para que ayuden a que se conserve la calma, a que la persona vuelva a respirar de manera profunda, en donde no exista la angustia, en donde la persona se vaya tranquila, se vaya estable. Por eso hay que cuidar las preguntas. Y por eso también la importancia a veces, les decía, de trabajarlo hasta de manera semiestructurada, porque lo tengo que llevar, diríamos, de mayor a menor, que justo es lo que vamos a empezar a trabajar la siguiente sesión, a trabajar el inicio, el desarrollo y el cierre de la propia entrevista, porque no podemos hacer preguntas como muy
diríamos, complicadas al final, porque podemos generar que no se cierre el proceso en el momento que estamos atendiéndolo. O también entender que nosotros tendremos que todavía dedicarle más tiempo para que la persona se tranquilice y no se nos vaya a ir con esa angustia, ¿no? Bueno, por otro lado, también es importante, nos dicen, detectar mentiras. ¿Se acuerdan de que tuvimos a alguien que nos, en la anterior sesión, que nos decía, no, ya lo superé? Y nos querían convencer, cuando siguen sin convencernos. ¿Cómo nos damos cuenta de que no es cierto? Él nos lo puede decir hasta con una seguridad y con una entereza, y lo podemos estar viendo y nos lo va a decir bien seguro. Pero el tono, la entonación, la cadencia, toda esta manera de cómo habla, nos ayuda a que no nos engañen, a que nosotros identifiquemos. La manera en cómo nos lo está diciendo nos va a ayudar muchísimo. Entonces esa parte es importante, pero también hay otra parte. Esta información también creo ya les había compartido en la anterior, pero me detengo porque nos dicen, vean todos los puntos clave, las partes del cuerpo en donde nos podemos dar cuenta de que hay señales preverbales. Decíamos el tono, pero vean qué partes tendrían ustedes que estar observando. ¿Cuáles son las que identifican en la imagen? Alguien que... Maestra, por ejemplo, cuando nos tocó la actividad con mi compañero Juanito, que era Pedro, Ajá. yo notaba que desde que inició con su personaje tenía mucha incomodidad, pues ya el hecho de tener que mentirnos, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacía mucho era acomodarse el cuello de la camisa constantemente Uh-huh. y ver hacia otro lado. O sea, no nos enfocaba la mirada al grupo, sino que estaba concentrado en lo que iba a decir y no enfocaba su mirada hacia nosotras. Ya lo Y también traía. muy nervioso, el tono de voz así como que tembloroso, como que no sé si está bien lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, esta también fue otra cosa. Uh-huh. Ya que habla del volumen y también como que el volumen de la voz es más bajo, como inseguro, como... Eso, bueno, eso fue lo que noté. Ok, muchas De la gracias. nariz no vi nada de eso, no me fijé en eso, pero lo que sí fue lo más obvio, lo más, lo que se podía ver más. Efectivamente, acabas de hablar. Hay cosas Yo, que se... maestra. Ajá. Sí, bueno, por ejemplo, las pausas que menciona aquí, creo que son muy recurrentes cuando hay inseguridad o cuando se está tratando de fingir. A mí en lo personal yo fui el actor. Me pasaba que para poder cuadrar lo que y contestar, tenía que hacer pausas para pensar lo que tenía que contestar. Y otro apartado, maestra, como ahorita lo estamos estudiando, pero de primera instancia yo creo que tendríamos que hablar también de corresponsabilidad. En ocasiones a lo mejor estoy muy seguro diciendo que estoy bien, a lo mejor logro fijar la vista, pero alguna parte del cuerpo no va a corresponder con mi actitud o lo que trato de hacer. Creo que ese sería algo muy importante que nosotros analizáramos, tu tono de voz, la fuerza, la idea que me estás dando se mantiene, el argumento es coherente, no hay ninguna ruptura en la idea, o bien reforzar, ¿no? Esta parte de decir, no, pero sí estoy bien porque sí creo, yo pienso que sí, tratar de como de demasiado tiempo en una misma idea, creo que también nos daría como una campanita por ahí a atender. Así es. Y entonces vean como ya dijimos que no solamente es la seguridad, porque habrá quien nos lo diga bien seguro y su tono se escucha muy bien, pero empiecen a ver nariz, boca, es decir, cada una de las partes, hasta la respiración, es decir, ahí el cuerpo nos dice no miente. La persona con palabras sí nos puede mentir, pero vean todo lo que tenemos que estar teniendo en cuenta. Más aparte ya veíamos el movimiento de las manos, movimiento de los pies, el que esté jugando con un objeto, el que esté manipulando algo, a veces traen una pulserita y le está... E incluso, entonces, eso nos debe de ayudar a entender a la persona, a comprender. Son mínimas, pequeñas, aquí nos dicen microseñales preverbales. Entonces, ¿vieron cómo no va a bastar preguntarle? Sino todo lo que nos implica a la hora de preguntarle. Entonces, es muchísimo, mucho los Maestra, puntos. Uh-huh.
Pero yo siento que, bueno, esta parte a mí sí se me hace muy complicado porque a veces hay personas que ya se creen sus mentiras Así es. y no pueden dar ninguna señal porque para ellos es una verdad. Ujú. Para ellos no están mintiendo, pero para que nosotros lo identifiquemos como que nos limita bastante el saber que lo que diga es o no es. O por ejemplo, apenas me pasó de una persona que estaba contando una historia o de su pasado bastante fuerte, pero a mí me llamó la atención que su mirada no estaba como recordando, sino su mirada estaba como que concentrada en nosotras para ver si le estábamos creyendo. Entonces, a la vez, también es un poco, riesgoso el dar por hecho que por algunos movimientos se esté mintiendo. Ay, perdón. Ujú. Sí, por eso justo en las entrevistas hay ocasiones que volvemos a preguntar, pero no se hace la pregunta nuevamente de manera literal tal cual, sino se busca la estrategia de cómo llegar nuevamente a esa pregunta, cambiándola para ver cuál es la respuesta que ahora nos da. Por eso hablamos que cada entrevista tiene sus, diríamos, sus preguntas y hablamos de varias sesiones. Cuando trabajamos con los pacientes no es una sola sesión, son varias sesiones que nos permitan entender cómo está la persona. Por eso incluso, ¿se acuerdan que en la anterior les decía? Vamos a emitir suposiciones, hipótesis. No voy a decir la persona, creo que la persona está mintiendo. No lo voy a redactar de esa manera, sino redactar la persona manifiesta mucha seguridad en la respuesta, pero se escucha como de tal manera como si fuera respuestas ya analizadas. No digo que está mintiendo, sino digo ya preparadas, analizadas. Busco la manera en cómo redactarlo de tal manera de que no asumo que es una mentira. Y busco mejor la manera de cómo volver a preguntar y entonces en la segunda pregunta o en la siguiente pregunta quizá por ahí me empiece a dar otra información diferente o similar o se escucha que hasta repite la misma respuesta como ya mecanizada. Entonces es donde nos vamos a ir dando cuenta. Por eso con diríamos, una sola sesión no podemos tener una respuesta absoluta. Tenemos todavía que ir indagando. Y bueno, esto nos dice que nos ayuda justo a no generar como solamente simples interrogatorios, sino el entender todo este proceso nos habla de toda una estrategia que estaremos ya trabajando desde la apertura, el desarrollo del cuerpo como tal y la resolución que recordemos no vamos a dar nosotros, sino seremos facilitadores para que la persona llegue a sus propias respuestas y a su propia transformación, ¿no? Pero aquí la parte importante es que se exprese libremente. Antes de tener el diagnóstico como tal, permitirle que se exprese, que haya ese vínculo, que haya esa confianza. Ustedes lo que tienen que generar esa confianza para que en sus entrevistas ustedes obtengan la información suficiente. Y entonces nos hablan que para que haya esa información suficiente es también importante ver que va a haber una fase abierta, que nos hablan de una exploración, preguntas no directivas, sino en función a la persona misma. En algún momento les decía, ¿cómo preguntarían? Pues, ¿qué te trae por aquí el día de hoy? ¿Cuál es tu interés de estar aquí hoy? Como incluso, ¿no? Como quién te recomendó. Y entonces ahí tendremos a lo mejor por ahí información que nos permite entender por qué la persona está ahí. Porque es difícil que alguien asista, acuda. Normalmente es porque alguien lo lleva, ¿no? Entonces sí es necesario. Una fase intermedia donde focalizamos, donde hay preguntas que nos ayudan a entender el problema. Recordemos, o ustedes principalmente se van a dar cuenta que a veces es la familia quien lleva a la persona. Y normalmente nos llevan a jóvenes o a niños y piensan que el problema está en el niño, está en el joven. Pero hay que identificar bien cuál es el problema. Si es el problema el niño y cómo se va a manejar. O el niño solamente es reflejo de un problema que se está viviendo quizá en la familia o quizá hasta en la escuela, ¿no? Una fase cerrada donde hablamos de preguntas ya más cerraditas, más concretas que ustedes estarán haciendo para irle preguntando.
Si es un fenómeno X, nos dicen esto ocurre a diario los fines de semana, de acuerdo a lo que la persona me esté platicando. Y ya decíamos que para hacer las devoluciones son con paráfrasis, reorganizar lo que él me dijo, resumirlo, decírselo, validar lo que él me está diciendo. Dices que estás enfermo, dices que te causa angustia, principalmente qué días son los que más angustia, que hay alguna situación que te genere esa angustia, y te puede decir sí, son los días que voy al trabajo y me toca trabajar con tales personas, sí, o nos estará dando información. Y estaremos recapitulando. El día de hoy platicamos de esto, por lo tanto podremos hacer esto. Entonces es ese proceso. Recordemos que nuestra entrevista es más para diagnósticos, más para entender la realidad. Sí haremos a lo mejor entrevistas de otra índole, pero estas entrevistas tienen que ver más con sus diagnósticos y su atención clínica. Entonces nos dicen que hay que cuidar un aspecto, algunos psicólogos lo llaman evitar el efecto metralla. ¿Qué es el efecto metralla? Lanzar y lanzar y lanzar preguntas, y a veces queremos estar anote y anote y anote. No somos diríamos una secretaria que tiene la agilidad y ya ha trabajado en escribir, por lo tanto no puedo lanzar tantas preguntas porque no voy a lograr escribir tanto, y más porque no le puedo decir al paciente, espéreme porque estoy anotando, ¿sí, no? Pues tiene que, por eso no puedo hacer tantas preguntas, porque debe de haber un tiempo para que la persona fluya con la información, nos dé todos los datos, ¿no? Y entonces hay que tratar de cuidar esta parte. Y bueno, también un punto importante es durante el proceso, nos dice, hay que respetar el proceso como tal. Si la persona está tranquila, está colaborativa, mostrará un ritmo pausado, si está en alerta, gestos adaptativos, si nos presenta hasta el llanto, si nos presenta toda esta situación, hay que cuidarla porque decíamos, no puedo decirle, ay señor, pues es que ya es su edad, ¿qué podemos hacer? Ya es un proceso que le toca vivir, ¿no? Decíamos ser cuidadosos, porque entonces hay que cuidar que tenemos que hacer. Si está tranquilo y colaborativo, preguntas abiertas y escucha activa. Si está muy alerta, la contención, bajar el ritmo. Ya no puedo seguir preguntando sobre lo mismo porque ¿qué estaremos haciendo? Abriendo más la herida. Tengo que llevarlo a que se relaje, ya nos decían ustedes, a través de respiración, a través que las preguntas vayan siendo menores. Si yo todavía me quedaban otras 2, 3 preguntas, ¿las lanzo? Me espero, ocupo mejor lo que él me está dando de información o ella y lo utilizo. Entonces, cuidar, si voy a interrumpir, pero que sea como de manera muy cálida, muy humana, para que la persona no lo sienta como no me está entendiendo, ¿no? Entonces, tener cuidado porque en el momento también se puede revivir el trauma, y de qué manera yo tengo que estar preparado. Y la manera como voy a estar preparada, pues va a ser con la formación que ustedes van a ir adquiriendo durante estos años de formación, porque van a estar leyendo a diferentes teóricos que les estarán permitiendo tanto entender a la etapa que está viviendo la persona, entender su vida familiar, pero también entender de qué manera lo pueden acompañar y orientar. Porque pues una entrevista no es solamente hacer preguntas por hacerlas. Y en el cierre de una sesión, de una entrevista, estará que yo hago mi registro, no es que él tanto lo escriba, contésteme todas estas preguntas, no es de esa manera la entrevista, no es una entrevista escrita, sino es una entrevista oral, y entonces hay que cuidar también el no escribir juicios de valor. El paciente mintió, el paciente finge estar bien, no, sino lo que decíamos, describir lo que me dijo, lo anoto y entonces podré decir, el paciente se contradice, el paciente me dice una cosa pero se le escuchó voz temblorosa. Todos esos pequeños detalles son los que tenemos que anotar. A veces no es anotar todas las respuestas que me dio, sino las palabras clave. Y esas palabras clave me van a estar ayudando a entender la realidad del sujeto. ¿Sí? Y entonces para eso les presento unos ejemplos que también van a ser parte de tarea, pero también parte de la actividad. A alguien que me ayude solamente a leer el ejemplo 1, se llama proyección, sin la pregunta técnica.
¿Quién me ayuda? A ver. ¿Quién me ayuda en su lectura? Yo misma. José. Ah, bueno, adelante. Ya iba a elegir. Dice Adelante. 1. Ejemplo de proyección. El paciente externaliza un contenido inconsciente propio, culpa, enojo, deseo, incompetencia, y se lo adjudica al entrevistador para proteger su yo. Ejemplo A, envidia, inseguridad. Situación. Un paciente que se siente intelectualmente inferior o inseguro de sus logros académicos mira al terapeuta y le dice de la nada. Frase del paciente. Noto cómo me mira. Usted se siente superior a mí, sus títulos, y cree que soy un ignorante y no cree saber. Y no, espere. Soy un ignorante que no sabe qué hacer con su vida. Análisis clínico. El terapeuta mantiene una postura neutral. Es el paciente quien se percibe a sí mismo como ignorante y proyecta ese autodesprecio a la mirada del cliente. Ok, esta es la situación, nos dicen, se está proyectando, la persona se siente de que noto cómo me mira, usted se siente superior a mí por sus títulos. Entonces, imagínense que alguien les diga eso, ustedes que están entrevistándolos, ustedes que son los psicólogos. Entonces, si esa respuesta recibieran, que les dice en la pregunta técnica, si el paciente les dice que ustedes lo están juzgando, ¿cómo actúan para devolverle la proyección sin ponerse a la defensiva? ¿Ya se acuerdan de las 4 reglas de oro? Donde nos decía que pues no hay que no entres en lucha de poder. Pero ¿cómo le vas a hacer para no entrar en lucha de poder? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le harías? Así es que los escucho. Vean bien la situación, lean bien la situación. ¿Qué le van a decir? ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿No? ¿Todavía no? Ok. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Les voy a pedir, por favor, tómenle la foto, porque la vamos ahorita a trabajar y la vamos a analizar en equipos. Aquí tenemos 2 ejemplos de proyección. Bueno, uno es de proyección y uno es de agresividad encubierta. Yo espero que ya le hayan tomado. Sería la 1 y la 2. El ejemplo 1, el ejemplo A sería el 1, el ejemplo B sería el 2. Y esto nos va a ayudar porque lo vamos a trabajar ahorita desde en clase y lo vamos a subir como una actividad. Después tenemos ejemplos de racionalización. Tenemos otro caso donde nos dice también otra situación y ahí a veces se presenta violencia e impulsividad, ¿no? Y viene su pregunta técnica. El A de este ejemplo 2 sería el número 3 y el B sería el número 4, donde nos hablan de un autosabotaje, una procrastinación que ustedes tienen que analizar, y aquí vienen sus preguntas técnicas. Después nos viene el ejemplo número 3, que habla de una regresión. Y en esta regresión viene el ejemplo A, que sería el número 5, y el ejemplo B, que sería el número 6. Berrinche y lenguaje de inhibición. ¿Ya las identificamos? ¿Le tomaron la foto? ¿Sí les dio tiempo? ¿O pasé muy rápido? Me faltó a mí del 2, maestra. ¿Del 2? Ok, aquí está el 2. El 2, acuérdense que el A es el 3 y el B es el 4. Gracias. Entonces aquí, porque esto tiene que ver con manejo de barreras.
Vamos a revisarla, con la información que hemos tenido, vamos a tratar de contestar. Entonces vamos a irnos a... yo creo que no nos va a dar tiempo más que hacer las dos primeras. Con las dos primeras, ahí ve, porque no nos va a dar tiempo, tenemos muy poquito tiempo. Que serían el de proyección. Ahí ve, envidia, inseguridad y agresividad encubierta. Vamos a tener muy poquito tiempo, pero lo vamos a tratar de analizar en el equipo para poderlo comentar. Entonces los voy a mandar de manera inmediata al grupo. Lo comentan, ven qué respuestas podrían ustedes tener y qué comentarios ante cada uno. Vamos a abrir dos grupos nada más. Entonces ahí eligen a su moderador y eligen quién nos va a exponer. 5 minutos de comentarios nada más vamos a tener. Entonces para que inicien de manera inmediata porque se nos acabaría el tiempo. Listo, aceptan irse a los grupos por favor. El equipo 1 va a resolver el primer actividad con el ejemplo de la A y el equipo 2 con el B. ¿Dudas antes de mandarlos? ¿No? Ok, van a los grupos. Listo, acepten su invitación. Solo nos quedamos con el primer diapositiva, el primer ejemplo. Fátima, estamos en el equipo 1. Acepta invitación. Ay, te me saliste, no vas a asignarte. No sé por qué. Listo. Ahora sí, me voy. Sí, era el primero, ¿no? No, el primero es envidia y seguridad, ¿no? El ejemplo el que habíamos leído. Y el 2 es agresividad encubierta, pero la maestra dijo que nada más trabajáramos los dos primeros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? O sea, del que dice violencia. Es platicar, bueno, decir entre nosotras qué podríamos hacer para solucionarlo o qué haríamos y elegir a una para que lo diga en la clase. Bueno, por lo que yo entendí es eso. Correcto, tienen una pregunta técnica en la imagen y entonces darle respuesta. ¿Cómo tratarían la situación? pero lo hacemos de su conciencia. Y en la segunda pregunta, pues creo que ante cualquier situación de validar o desacreditar, pues lo perderíamos, se cerraría porque efectivamente lo están llevando
a esta sesión y él está buscando pues precisamente la manera en la cual hacerse sentir ofendido. Considero yo, como ven ustedes. Sí, me parece bien. Complementando lo de la primera, sería así como que entenderlo y comentarle que a lo mejor sí se siente que lo estoy juzgando, pero que nos interesaría saber el por qué siente eso, ¿no? También. Y más que nada la empatía, ¿no, compañeros? Porque de por sí, bueno, aquí lo que dice. Ese hay que leerlo, ¿no? Y ya vemos qué podemos decir. ¿Sí lo tienes, Fati y Yolanda? Sí, yo sí lo tengo. Ok. ¿Cómo les fue? Me tuve que salir, maestra, ya no pude estar con mi grupo, pero ahorita le escucho. Ah, ok, gracias. Gracias. Muy bien. Equipo uno, adelante, los escuchamos. Primero, ¿qué manifestó? Culpa, enojo, deseo, incompetencia. Ay, creo que el equipo uno no regresó. Se dio la fuga al equipo uno. ¿Quién es maestra? Las mujeres diríamos, porque justo la máquina los dejó mujeres y hombres. ¿Acaso que A ver, si no, nos vamos con el equipo 2. A ver, escuchamos. Equipo 2, el de agresividad encubierta, ejemplo B. Doctora, del equipo uno, ¿cuál dijo que era la pregunta? Que el paciente, ¿qué era la emoción que sintió? Que No, si bueno, era, yo les ajá, preguntaba justo, bueno, nos marca que es envidia y que es inseguridad, ¿no? Y la pregunta sería, si el paciente les dice a ustedes que lo están juzgando, ¿cómo actúan ustedes para devolverle la proyección sin ponerse a la defensiva? Porque recordemos que les dijo, noto cómo me mira usted, se siente superior a mí por sus títulos y cree que soy un ignorante que no sabe qué hacer con su vida. Si ustedes reciben esa respuesta, ¿ustedes qué harían?
disculparnos quizá por la percepción que él está teniendo. Perdón si en algún momento hice sentir eso, ay, perdón, si en algún momento hice sentir que soy superior, pero no, aquí estoy para ayudarlo o algo así, ¿no? Ponernos desde la perspectiva de que la persona pues está teniendo esa batalla con sí misma, no conmigo. Ujú, a ver. Ok. Bueno, también sería evitar una confrontación, ¿no? Y también tener empatía hacia el paciente, ya que se encuentra en un estado de ira. Ok. Está enojado consigo mismo y quiere responsabilizarlos a usted. Justo esta parte, ahorita que nos dio tiempo de que ustedes lo pudieran revisar, analizar, es la parte donde queda de tarea. ¿Por qué de tarea? Porque se ve muy sencillo y se escucha también muy sencillo decirle perdón, si lo hice sentir de esa manera, es decir, o cuidar el lenguaje que vamos a emplear. Por eso esa es una tarea que ustedes van a tener. ¿Cómo dar la mejor respuesta? Si ocupo el perdón, acepto y valido que lo hice sentir mal, o qué palabras tendría yo que utilizar para que entonces él se sienta, no se perciba ni como ignorante y no perciba ese autodesprecio, o hasta incluso yo mismo analizar, él me lo está diciendo porque algo percibió de mí, o me lo está diciendo porque efectivamente solamente está a la defensiva, porque no dice que el terapeuta mantenía una posición neutral. Y si mantenía esa posición neutral, significa que no hizo nada, absolutamente nada, para que la persona lo sintiera de esa manera. Entonces, ¿de qué manera ustedes tendrían que actuar? Porque si fui muy neutral, ¿cómo pudo haber percibido la persona esta? Entonces, en realidad viene a la defensiva. Ya está asistiendo a la defensiva, ya está actuando de esa manera, ya está manifestando su inseguridad simplemente con su respuesta. Entonces, ¿cómo actuarían ustedes? Por eso es una actividad de tarea, porque se la llevan de reflexión y de análisis, para que ustedes digan, a ver, cómo actuar, cómo responderle. Ya nos daban una propuesta y nos decían, sí vamos a evitar la confrontación, pero lo que necesitamos es que ustedes nos digan cuál sería su actuar, cómo le responderían. Si con el perdón, si lo hice sentir y todo lo que nos decía nuestra compañera, o cómo sería la frase que ustedes utilizarían o qué acciones realizarían en ese momento, porque justo la confrontación es la que tenemos que evitar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita hicimos un pequeño análisis, quizá en equipo, no nos dio mucho tiempo, pero ustedes lo van a realizar de tarea, porque con estas actividades lo vamos a trabajar la siguiente clase, que estaremos viendo las barreras comunicativas que existen en una entrevista, y que con esto quizá nos podemos enfrentar, y el que lo podamos atender asertivamente nos va a ayudar a continuar con nuestra entrevista, o será un paciente que veremos un día y no lo volveremos a ver porque quizá no supimos cómo manejarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es su tarea, ya está en la plataforma, ya aparece ahí todos los puntos para que ustedes lo puedan realizar. Eso sí, van a tener que realizar uno por uno, aunque sea brevemente, pero y vienen ya las preguntas técnicas que ustedes estarán respondiendo, perdón. Traten de no ser muy concretísimos, de decir qué pasaría, nada, sino argumenten cada una de sus respuestas. Perfecto, no sé si tuvieran alguna duda. Perdón, maestra, tenemos que responder las 4, ¿verdad? Sí, bueno, serían 6 porque son 3 diapositivas y cada diapositiva trae 2. Ah, sí, ok, ¿Sí? sí. Ya están, Ajá, perdón. No, sí, está bien. ¿sí? ¿Puede compartirnos todas las diapositivas, de favor? Sí, se las subo a tareas. Ahí están todas y hoy va a estar tareas con estas 3 actividades, y aparte la presentación también se la subo y se Ah, las ok, comparto. gracias. De nada, Miss, excelente. las Sí, preguntas que nos puso en la parte de tareas de la primera evaluación, ¿no? De la actividad uno de la tercera evaluación. sí, así es. Ah, ok. Nada más que todavía no se las había, hace 8 días ya no me dio tiempo de pedírselas, y hasta hoy se las estoy pidiendo, pero ya está en plataforma, por eso les decía, las subí con antelación, pero hasta hoy es ya la tarea y tienen toda la semana para realizarla. Perfecto. Muchas gracias, Miss. Cuídense mucho, me dio gusto saludarles, excelente semana.
y bonita fin de Gracias, semana buen también. día. Buen Hasta día, hasta luego. luego.